para alabanza de su gloria. Efesios 1:14b. Buenas noches. Los saludo hoy, 6 de diciembre, mes de Acción de Gracias. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. En esta ocasión el tema es Más que gratitud al Padre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tantas bendiciones, por todas las bendiciones. Gracias, Señor, por tu presencia aquí en este lugar, por lo que tienes para nosotros en cada ocasión, en esta ocasión. Gracias por los que estamos acá. Tú tienes un plan con todo, un propósito detrás de todo. Por algo permitiste que fuéramos nosotros los que estamos aquí. Ayúdenos, Señor, nuestro corazón está abierto para ti. Enséñanos, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Le invito para que no solamente venga estos miércoles de este mes de diciembre, sino que invite a alguien, anime a alguien para que venga y que juntos meditemos en este tema general, más que gratitud. El Señor nos enseña que debemos tener no solamente gratitud, sino más que gratitud. En eso nos vamos a enfocar estos miércoles y en esta noche en particular, más que gratitud al Padre. Para esto, le invito a que abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13 y miremos el verso 14. En 2 Corintios capítulo 13, verso 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ese versículo lo conocemos o lo he escuchado con un nombre y es la bendición apostólica. Así como en el Antiguo Testamento tenemos una bendición sacerdotal, aquí en el Nuevo tenemos esa bendición apostólica. Y si usted nota, o ya lo hemos hecho, lo hemos notado, está mencionada explícitamente la Trinidad. Está mencionado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a cada uno se le atribuye algo. Empieza esta bendición con la gracia, y hay un motivo por el cual empieza con la gracia, que en su momento lo hablamos. El apóstol Pablo particularmente comienza y o termina sus cartas con la gracia. Y por eso acá empieza este versículo con la gracia. La gracia corresponde al Hijo, al Señor Jesucristo. El amor de Dios, o sea que el amor corresponde específicamente al Padre. Y la comunión corresponde al Espíritu Santo. El Padre es aquí mencionado con el amor de Dios. Hemos aprendido que el Padre es el origen. Padre significa origen, el inicio de todo, y es la fuente de todo. El Padre como amor es una fuente. De esa fuente llamada amor podemos disfrutar algo. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Que lo hemos mencionado ya en más de 3 ocasiones. Hay algo que podemos disfrutar de la fuente de amor que es el Padre. ¿Alguien lo recuerda? Algo específico que disfrutamos en esa fuente de amor que es el Padre. Recuerda que en Primera de Juan el apóstol nos enseña que Dios es amor.
corresponde al Padre, porque es la fuente. Y el mismo apóstol en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, nos dice que el Señor Jesucristo vino lleno de dos cosas, de gracia y verdad. De tal manera que hay una fuente en el Padre que es el amor. Cuando disfrutamos de ese amor del Padre, podemos llegar a experimentar la gracia. O sea que la fuente, el origen, la base de la gracia es el amor. Así como el mismo apóstol en Primera de Juan nos dice que Dios es luz, ¿recuerda? Se refiere al Padre. El mismo apóstol en Juan capítulo 1 ha dicho que el Señor Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad. La fuente llamada luz, que es el Padre, nos permite llegar a disfrutar de la verdad. Así que tenemos una fuente, un origen de todo, que es el Padre. Nosotros debemos darle gracias al Padre por ser la fuente. Nosotros le agradecemos muchas cosas al Padre, los favores, las bendiciones, las sanidades, está bien. Pero hay algo por lo cual debemos darle gracias al Padre también, y es que es el originador de todo, el que inicia todo. Él es la fuente de todo, no es el Hijo, no es el Espíritu, es el Padre. Siempre que pensemos en el Padre, tenemos que tener esa gratitud a Él y alabarlo por ser la fuente de todo, el origen de todo. Sin Él no tendríamos absolutamente nada. No solamente alabarlo por las cosas que nos da, por la gracia, por la verdad, sino alabarlo a Él como fuente. Supongamos que no tengamos el disfrute de las cosas, aún así el Padre debe ser alabado, aún así debemos alabar al Padre por el ser, el origen y la fuente de todas las cosas. Por eso debemos alabar al Padre. Por eso el tema más que gratitud, porque no solamente debemos agradecer las cosas que recibimos, sino que debemos agradecer también el hecho que Él es la fuente, alabarlo por el hecho de Él ser la fuente, independientemente si estemos disfrutando o recibiendo sus bendiciones, sus regalos. Él es la fuente de todo bien, por eso debemos alabarlo. Amén. No esperemos a recibir algo para alabar al Señor. Él siempre es la fuente, Él siempre es el origen, Él siempre es el origen o la fuente de todo bien para nosotros. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 4, los versos 9 al 11. Mientras nos ubicamos en Apocalipsis 4, versos 9 al 11, les quiero recordar que es una escena que el Señor Jesús encuentra cuando asciende. Él está en resurrección y literalmente es como que se asoma al trono. ¿Y recuerdan qué ve en el trono el Señor? Que lo describe Juan. ¿Alguien recuerda qué vio Juan? O cuando el Señor llega ahí al trono, a la altura de Apocalipsis 4, ¿qué ve ahí en el trono? Obviamente no está Él en el trono porque apenas está llegando. Antes de entrar al trono, antes de hacerse en el trono, ve a alguien que ya está sentado en el trono. ¿Quién es? El Padre. Terminando el capítulo 4 hay una adoración muy especial que obviamente no es al Señor Jesús, sino al Padre, porque el Señor Jesús, insisto, todavía no está allí. En el capítulo siguiente, capítulo 5, es cuando el Señor Jesús ya entra al trono, pero en el capítulo 4 solamente lo ve. Es lo que Él encuentra cuando llega. Dice en Apocalipsis capítulo 4, versos 9 al 11: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y voy a hacer una pausita allí, habla de unos seres vivientes. Nosotros en la serie de la salvación vimos acerca de este capítulo 4, claro, hemos llegado hasta el capítulo 12. Estamos por entrar al capítulo 13. Cuando pasamos por el capítulo 4 vimos esta adoración y vimos quiénes eran esos seres vivientes. ¿Alguno de ustedes lo recuerda?
Hoy es examen. La representación de todos los seres vivientes, incluyendo al hombre, está representado allí en esos seres vivientes que son mencionados en el versículo 8. El verso 9 acerca de esos seres vivientes dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan, mire lo que dan: gloria, número 1, número 2, honra, número 3, y acción de gracias al que está sentado en el trono. ¿Quién es ese? El Padre. A la altura de Apocalipsis 4, solamente el Padre. Dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cuando ellos hacen eso, pasa otra cosa. Versículo 10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Representación, esos 24 ancianos están en representación de los ángeles. Esos no son seres humanos como muchos afirman, no son. Y eso lo vimos en su momento. Creo que esa prédica está en nuestro canal de YouTube. Sería genial poderla revisar para que recordemos la explicación. Esos 24 ancianos mencionados en el versículo 10 son ángeles. ¿Qué hacen esos ángeles cuando los seres vivientes toman la iniciativa de adorar? Dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, delante del Padre. ¿Y qué hacen? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Note que la adoración es parecida. En el verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir, número 1, versículo 11, número 1, la gloria, número 2, la honra, número 3, el poder. Se parece esta adoración angelical a la adoración de los seres vivientes. Se parece, pero hay una diferencia. ¿Nota cuál es la diferencia? Los seres vivientes dan acción de gracias, mientras que los ángeles dan gloria y honra, pero también dice que es digno de recibir el poder. Cambia acción de gracias, que sí lo dicen los seres vivientes, y los ángeles dicen el poder. El Señor está administrando desde su trono todas las cosas y Él manda a sus ángeles a ejecutar sus cosas. Los ángeles son testigos fieles de su poder, mientras que nosotros, o juntamente con los demás seres vivientes, tenemos gratitud al Señor por la redención. Los ángeles no. La relación que tienen los ángeles con el Señor no está en términos de redención, pero está en términos de la administración, está en términos de el poder. Por eso en la adoración, los seres vivientes que dan, dice el versículo 9, dice: dan gloria, honra y acción de gracias. Y los ángeles, dice señores, verso 11, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Y luego dice: ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Lo que señala, lo que destaca esta adoración en el verso 11 es que el Señor creó todas las cosas, pero luego dice que por tu voluntad existen y fueron creadas. Las cosas fueron creadas por Dios con un propósito específico. Y en Apocalipsis es espectacular verlo porque es una línea directa que nos lleva hasta la consumación de la obra del Señor, que es la Nueva Jerusalén. Todo fue creado para lograr algo que es la Nueva Jerusalén. Él ya encuentra satisfacción allí y ya termina toda su obra cuando consigue la Nueva Jerusalén. Así que los seres vivientes adoran al Señor y la adoración está relacionada con la gratitud por la redención. Mientras que, porque no solamente nosotros, los seres humanos, nos beneficiamos de la redención. Recuerde que cuando se termine la redención, cuando digo así suena raro, pero hemos aprendido, sobre todo por Efesios
capítulo 1, que lo último que va a ser redimido de nosotros es nuestro cuerpo. Cuando el Señor venga y nuestro cuerpo sea glorificado, entonces toda la creación se va a beneficiar de ese momento. Toda la creación va a ser soltada de una cautividad en la que está en este momento. Entonces, por eso la expresión de gratitud de todos los seres vivientes. Y este versículo número 9 de Apocalipsis 4 me hace recordar mucho la canción que nos enmarca este mes de diciembre, Más alto honor, porque todos los seres vivientes dan una alabanza especial al Señor. Sin embargo, los burritos, los gatos, los perros, las tortugas, los peces, ellos no son regenerados como nosotros. Ellos no son habitados por el Señor como nosotros. Entonces, si ellos alaban, ¿cuánto no más debemos hacerlo nosotros? Por eso la canción dice: nada alabará más que nosotros, nada cantará más que nosotros, nada gritará más que nosotros, que no puede ser. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho. Nuestra adoración entonces está relacionada con la acción de gracias, pero tiene que ser superior a la de los demás seres vivientes. Nuestro tema de hoy no es gratitud, nuestro tema de hoy es más que gratitud, más que gratitud. Pero aquí en Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11, se muestra esa adoración no solamente de los seres vivientes acá en la tierra, sino también de los ángeles. Muy bien, miremos por favor en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Efesios capítulo 1, versos 3 al 6. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando estuvimos meditando, eso fue por varios domingos, en Efesios capítulo 1, vimos que en el capítulo 1 había una bendición triple. No sé si lo recuerdan, porque dice del verso 3 al verso 6 que he leído: bendito sea el Dios y Padre. Hay una bendición al Padre y menciona por qué bendecimos al Dios y Padre. Luego, desde el versículo, la última parte del versículo 6 ya menciona al amado. ¿Sí lo notan? La última parte del verso 6, ese amado es el Señor Jesús. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 12 nos dice unas cosas que hace el Señor Jesús. Y luego, desde el versículo 13 hasta el versículo 14 nos habla del Espíritu Santo. Algo del Padre, algo que corresponde al Hijo y algo que corresponde al Espíritu Santo. En las tres ocasiones se menciona una expresión muy parecida. La del verso 6 que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En cuanto al Padre. En cuanto al Hijo, lo encontramos en el versículo número 12, que dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y en cuanto al Espíritu Santo, dice que las arras, el verso 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hoy estamos con el tema más que gratitud al Padre, y por eso nos enfocamos en los versos 3
al verso 6. Hay una bendición, hay una alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que miremos las razones por las cuales debemos dar esa alabanza. Dice, bendito el Dios y Padre, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso es lo primero que se menciona. ¿Por qué debemos alabar al Padre? Porque fue el Padre que hizo ¿qué? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso lo hizo el Padre. Para que el Padre pudiera bendecirnos, o mejor, para que nosotros pudiéramos recibir todas esas bendiciones espirituales, lo que hizo el Padre fue literalmente cogernos y ponernos en Cristo. Eso es lo primero que es mencionado aquí. Quiero que, ahorita volvemos aquí a Efesios 1, pero quiero que miremos en 1 Corintios capítulo 1, el verso 30. 1 Corintios 1:30 dice, hablando del Padre, lo podemos corroborar si vemos y verificamos los versículos anteriores. Hablando del Padre, dice el verso 30 de 1 Corintios 1, mas por Él, o sea, por el Padre, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando somos salvos, el Padre nos toma y nos pone en Cristo. Cuando nos pone en Cristo, ahora sí, número 1, lo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos pone allí y ya podemos recibir todas esas bendiciones espirituales. ¿Quién hizo eso? El Padre. Nosotros debemos alabar al Padre, no solo, insisto, por eso es más que gratitud, no porque lo que recibimos, no por la sanidad. Aun cuando estamos enfermos, tenemos que recordar que podemos tener la sanidad. ¿Por qué? Porque Él ya nos puso en Cristo. Entonces lo alabamos no necesariamente dándole gracias por lo recibido, sino por lo que Él es. Él es el que originó eso, Él es la fuente de eso, el que planeó que pudiéramos recibir eso cuando nos puso en Cristo. Sigue diciendo el verso 4, según nos escogió en Él. Mire, otra razón. ¿Qué hizo el Padre Celestial? Nos escogió. Ese tema lo vimos acá un domingo en la mañana, ¿cierto? Con los elegidos. La elección es del Padre Celestial. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El Padre nos eligió. Ese es un motivo por el cual no solamente debemos tener gratitud, sino más que gratitud. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, verso 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y quiero que note que empieza este versículo 4 a mostrar unos propósitos que van encadenados. Hay varios para. En el versículo 4 está el primer para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Luego versículo número 5, en amor habiéndonos predestinado. Entonces, ¿quién nos eligió? El Padre. ¿Quién nos predestinó? El Padre. Recuerda que en aquella ocasión vimos que primero nos elige y luego nos predestina, y la predestinación es una especie de marquita que nos pone. ¿Quién nos eligió? El Padre. ¿Quién nos predestinó? El Padre. Nos eligió, dice el verso 4, para. Luego el verso 5 dice, en amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, en otras palabras, a Él le plació que nosotros fuéramos sus hijos. Por eso nos eligió, por eso nos predestinó. Por esa razón tenemos que alabar al Padre, darle gracias, pero insisto, y ahorita vamos a ver la razón de este título, debemos ser más que agradecidos, tenemos que tener más que gratitud.
Versículo número 6, encontramos el tercer para consecutivo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa expresión es una expresión enorme. Hay un propósito. Después de ese para, ya no encontramos más paras. ¿Qué quiere decir? Que ese último para nos muestra el propósito definitivo. ¿Para qué hizo el Padre? ¿Para qué planeó el Padre todo esto? Para lo que dice el verso 6. Para alabanza de la gloria de su gracia. Usted puede leer conmigo esa primera frase del verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Para eso. Hermanos, nosotros al Padre Celestial debemos tenerle más que gratitud. Nosotros tenemos que tener en cuenta este título, más que gratitud. ¿Sí me está escuchando? No solamente que tengamos gratitud, que le demos gracias, es más que eso. ¿Qué es eso más? Nosotros debemos existir para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es más que gratitud, porque tú le puedes dar gracias y no vivir para esto. Tú le puedes dar gracias al Señor y estarla embarrando y decirle gracias por perdonarme, y Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, Él es fiel. Lo acabamos de cantar ahora también, que Él era fiel. Y desperdiciar nuestra vida, ¿en qué sentido? En no vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, que el Señor nos abra el entendimiento, nos ilumine para ver que nosotros debemos tener más que gratitud. No es solamente lo que sí debemos continuar haciendo siempre y particularmente en diciembre, que es el mes de acción de gracias. Sí debemos agradecerle, pero es más que gratitud. Es más que estoy tan agradecido, es más que eso. ¿Qué es más que eso? Vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Esa expresión no es una expresión común. Uno no está diciendo toda hora, no, yo estoy viviendo para la alabanza de la gloria de su gracia. Uno no dice eso, pero ese es el propósito final que Dios tiene. Todo creyente, desde el más nuevecito, desde el más viejo, debe vivir para alabanza de la gloria de su gracia. Alabanza de la gloria de su gracia. Eso tenemos que hablarlo, declararlo, vocalizarlo, formatear nuestra boca, nuestros labios, para que diga esa expresión con más facilidad. Para alabanza de la gloria de su gracia. Eso es más que gratitud. ¿Qué es eso de alabanza de la gloria de su gracia? Empecemos con gracia. Realmente alabanza es una palabra conocida, gloria es una palabra conocida y gracia también es una palabra conocida. Lo que no es tan conocido es la expresión alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué es gracia? Recuerda que el apóstol Pablo es el que mejor nos ha enseñado qué es gracia. El apóstol Juan nos ha enseñado, este año sí que estudiamos de Juan, sí que meditamos en Juan. Él está lleno, el Señor Jesús está lleno de gracia y de verdad. Recuerde que el apóstol Pablo, allí mismo en 1 Corintios que leímos ahorita, el capítulo 1, dice que da gracias al Señor por la gracia que los corintios recibieron, la gracia que ellos recibieron en Cristo Jesús. Recuerda que ahí mismo en 1 Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero luego dice, bueno, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y es el mismo apóstol Pablo que en Gálatas 2:20 dice unas frases que son muy conocidas. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, si unimos todos esos conceptos que el apóstol Pablo menciona una y otra vez, podemos darnos cuenta que la gracia es la vida de Dios que está en Cristo, y como Cristo está en nosotros, nosotros podemos disfrutar. La gracia de Dios es la vida misma de Dios que nosotros ahora podemos disfrutar.
La gracia no deja de ser lo que nos enseñaron en alguna vez, que es un favor no merecido. Por supuesto que lo es, pero es más que eso. Cuando decimos la gracia es un favor no merecido, ya tan bonito, ¿no? Pero déjame una cosa, si me dicen que la gracia es la vida de Dios en mí, que yo puedo disfrutar, eso la puedo tocar, esa la puedo disfrutar en ese momentico. O sea, de pronto no tenemos la conciencia, pero no es sino acallar nuestra alma, silenciarnos, ponernos a adorar una media hora y ya empezamos a sentir ese disfrute de algo acá adentro. Y no crea que es una emoción, es la vida misma del Señor en nosotros. La gracia de Dios es la vida de Él en Jesús, tal como lo dice Juan capítulo 1, que ya se encarnó, sufrió todo ese proceso, murió, resucitó y se impartió. Ahora la disfrutamos. Hemos recibido la gracia de esa manera. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la gracia. Es decir, recibimos la vida, literalmente la vida de Dios en nosotros. Entonces, esa es la gracia. Y dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos aprendido que la gloria es la expresión del Señor. En eso es que nosotros nos tenemos que enfocar, en alabar, en admirar, en proclamar ¿qué? La expresión de la gracia, la expresión de la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros vemos que una persona se sana, ¿no le da mucha emoción eso? Eso es una emoción. O cuando alguien se convierte, ¿no le da mucha emoción? O cuando una pareja se reconcilia, o cuando dos amigos se reconcilian, ¿no le da mucha emoción? Cuando un hermano que estaba descarriado vuelve y da un testimonio, no, el Señor me trajo de vuelta. Eso no le da una emoción. ¿Eso qué es? Esas son expresiones de la gracia de Dios. Cuando nosotros admiramos, cuando nosotros proclamamos eso, lo que estamos haciendo es alabando la gloria de su gracia. Hermanos, nosotros no debemos vivir para ninguna otra cosa sino para la alabanza de la gloria de la gracia del Señor. Y eso es más que gratitud. Entonces, no nos contentemos con darle gracias. No, esa persona es tan agradecida, y ese ya es un buen nivel, porque hay gente que ni siquiera agradece, no es consciente de todo lo que hay que agradecer al Señor. Ese ya es un buen nivel, pero no nos quedemos allí. Después que el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha iluminado, nos ha hablado con Efesios 1 y 2, nosotros tenemos que ir a otro nivel. Y pienso, le decía a la princesa hoy, le he dicho todo el día, que yo creo que el Señor ya nos dijo, yo creo que Él ya me dijo, o ya nos dijo el enfoque del próximo año, sino que no le he entendido. Él ya lo dijo, pero no encuentro las palabras humanas, el vocabulario, pero Él ya puso eso, y voy a especular un poquito diciéndoles, tiene que ver con Efesios 1 y 2, como le he dicho a Sara, tiene que ver con la profundidad que es que nosotros pasamos por allí, no era como con una segunda intención, pero y verá lo que vamos a encontrar aquí. Sucedió como siempre nos ha sucedido en Getsemaní las cosas. Pasamos por ahí porque íbamos a ver, porque ¿qué hemos aprendido de Efesios? Que el tema de Efesios es el misterio de Cristo, que es la iglesia. Entonces empezamos así. ¿Y cuántas veces no amenacé que íbamos a empezar por el cuerpo de Cristo, que es revelado en el capítulo 1, pero terminó en el capítulo 1? Y casi pasó, creo que más de un mes antes de poder pararnos en por fin el cuerpo de Cristo, porque vimos los elegidos, los santos, los hijos, los redimidos, los sellados. Por favor, toda esa profundidad, queridos hermanos, eso no nos pasa ahí para que después digamos, ya sabemos Efesios 1, sino para que seamos tocados y pasemos a otro nivel y no nos contentemos simplemente con ser agradecidos, sino que sea algo más que gratitud. ¿Qué es más que gratitud? Que vivamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y termina diciendo ese versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por favor, ¿a quién nos hizo aceptos?
A nosotros, a los redimidos, a los elegidos, a los predestinados, a nosotros la iglesia, nos hizo ¿qué? Según dice el verso 6, aceptos. ¿Qué es eso de aceptos? Aceptados. Nos calificó, nos posicionó, nos autorizó, nos avaló, nos recomendó. Dice, nos hizo aceptos, pero ¿cómo? En el amado. En el verso 3 vimos que nos puso en Cristo para recibir todas las bendiciones, pero en el versículo 6 vemos que nos puso en Cristo, pero no lo llama Cristo, sino que lo llama como el amado, para hacer ¿qué? Aceptos. En Cristo nos pone para poder disfrutar todas las bendiciones, pero también en Cristo como el amado nos pone para que seamos aceptos. Les quiero recordar que en Mateo 3:17, cuando el Señor es bautizado y emerge, sale del agua, viene una voz del cielo. ¿La voz de quién? Del Padre. ¿Y qué fue lo que dijo el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes qué es lo que le complace al Señor cuando mira a Santiago? Lo que está formado de Cristo en él. Cuando mira a Jamed David, ¿qué es lo que le complace al Señor? Se queda deleitando. Lo que ha formado de Cristo en él. Cuando lo vea cada uno, cuando vea a Sarita, cuando vea a Albita, que se complace viendo a Cristo. Lo único que complace al Padre Celestial es Cristo, nada más. Hay cosas de nosotros que no corresponden a Cristo. Hay unos resabios que tenemos que eso no es Cristo. Cristo no tiene resabios. ¿Usted ha notado eso? Y en el capítulo 17, cuando Pedro dijo, oye, hagamos 3 enramadas, una para Moisés, otro para Elías y otro para el Señor Jesús, o sea, los puso al mismo nivel, hasta ahí quedó el disfrute, ¡fum! Se acabó la visión. Y no lo dejó ni terminar de hablar y le dijo, este es mi Hijo amado, a él, en él es el que yo tengo complacencia, a él es que tienen que oír, no a Moisés y no a Elías. No me lo pongan en el mismo nivel. No podemos poner el mismo nivel a nada. Solamente el Padre Celestial se complace en Cristo. Ahora miren por favor. ¿Cómo no vamos a tener más que gratitud? ¿Qué es lo que termina diciendo ese versículo 6 que hizo el Padre Celestial? Por Dios. Nos hizo aceptos en el amado. Cuando nos mete en Cristo, cuando mete una persona llena de resabios como Orlando Torres y la mete en Cristo, ¿sabe cómo lo hace? ¿Qué dice? Me hizo acepto. Entonces, cuando Él me voltea a ver, no ve mis resabios. ¿Por qué? Porque yo estoy en el amado, en Cristo, en el amado. Entonces, a pesar de, Él me mira y puede tener complacencia. Porque ¿qué es lo que está viendo? A Cristo. Hermanos, nosotros no teníamos ni la menor posibilidad de ser complacencia para el Señor. No teníamos ni la menor posibilidad de llegar a ser aceptos, pero el Señor, el Padre Celestial, nos hizo aceptos en el amado. Por todo esto que menciona Efesios capítulo 1, del verso 3 al 6, por todo esto tenemos que tener gratitud, pero digo yo, más que gratitud. Esto nos tiene que abrumar. Y si hoy no te sientes abrumado, es muy posible, yo te recomiendo que en tu casa cojas tu Biblia, medites en oración en Efesios capítulo 1 del 3 al 6. Cuando por fin podamos tener esta prédica en el canal de YouTube, vuélvela a escuchar en oración. Un día sácalo para ayunar, para orar, para adorar al Señor y escucha nuevamente esto. La palabra nos tiene que llevar, nos tiene que conmover para que tengamos más que gratitud, para que decidamos vivir solamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu poder,
Gracias por tu plan, por tu propósito. Padre, te adoramos por tus planes, te adoramos porque tú eres el del plan, te adoramos porque tú eres el del propósito, te adoramos porque tú diseñaste ese propósito desde antes de la fundación del mundo. Te adoramos por la elección, te adoramos por la predestinación, te adoramos por ponernos en Cristo para poder disfrutar todas las bendiciones espirituales. Te adoramos porque nos pusiste en el amado para ser aceptos. Te adoramos por todas las cosas, Señor. Señor, te expresamos toda nuestra admiración y toda nuestra gratitud, Señor. Pero en esta noche queremos pedir una ayuda especial, Señor. Ayúdenos para vivir exclusivamente para la alabanza de la gloria de tu gracia. Ayúdenos, amado Dios, ayúdanos a tener más que gratitud, ayúdanos a vivir para ti, a vivir solo para tu gloria. Ayúdenos, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Muchas bendiciones.